Hola, bienvenido. Esperando se encuentren muy bien. Vamos a trabajar en este video la probabilidad clásica. Recordemos que si en un experimento aleatorio todos los resultados son equiprobables, es decir, tienen igual probabilidad, es decir, la ocurrencia de uno es igualmente posible que la ocurrencia de cualquiera de los demás. Entonces, la probabilidad de un evento A es la razón mostrada en esta escritura. La probabilidad de un evento A estará dado por el número de casos favorables para el evento A sobre el número total de casos posibles dentro de nuestra experimentación. Esta es la probabilidad clásica o regla de Laplace. A partir de ella, las probabilidades de los posibles resultados del experimento se pueden determinar a priori, es decir, sin realizar la experiencia. Vamos a analizar dos ejercicios. El primero nos dice, un experimento consiste en lanzar dos dados. Determine. Elaborar el espacio muestral. Determinar la probabilidad de que al lanzar dos dados, la suma de las caras de los dados sea igual a 8. Y el C, la probabilidad de que al lanzar los dos dados, la suma se encuentre entre 7 y 9 inclusive. Entonces, el espacio muestral son todos los posibles resultados que nosotros encontramos en la experimentación. Y aquí está escrito todos esos posibles resultados. ¿Qué implica cada paréntesis mostrado en este diagrama? 1, 1 significa que en un dado salió 1 y en el segundo dado salió 1. El 2, 2 significa que en un dado salió 2 y en el otro, la cara del otro dado también salió 2. Por ejemplo, aquí, que en la cara de un dado salió 4 y en la cara del otro dado salió 5. Entonces tenemos aquí 36 posibles resultados. Es decir, estos 36 elementos corresponden a nuestro espacio muestral. Es decir, sería el número total de casos posibles en la experimentación. Vamos al literal B. Dice que la suma de las caras de los dos dados sea igual a 8. Vamos a determinar esta probabilidad. Entonces, el evento es el que la suma de las caras de los dados sea igual a 8. Si buscamos aquí en nuestro espacio muestral, vemos que estos elementos 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2, la suma de esas caras dan 8. Por lo tanto, tenemos el número de casos favorables serían 5 sobre el número de casos posibles, que es 36. Sabemos que nuestra probabilidad la podemos escribir como fracción, la podemos escribir como un decimal, entonces dividimos 5 para 36 y esto nos da aproximadamente 0.138, 139. Por lo tanto, la probabilidad también la podemos escribir en porcentaje y esto equivaldría aproximadamente al 13.9%. Y tendremos el resultado del literal B. Luego, como literal C, nos piden determinar la probabilidad de que al lanzar estos dos dados, la suma se encuentre entre 7 y 9. Entonces, asimismo, de nuestro espacio muestral, observamos que aquí tenemos esta suma 1 y 6, 2 y 5, 3 y 4, 4 y 3, 5 y 2, 6 y 1. La suma de 8 es esta diagonal y los que suman 9 son esta diagonal, ¿no? Todos esos elementos los tenemos escritos aquí. ¿Cuántos casos favorables tenemos? Si nos ponemos a contar, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Número de casos favorables sobre casos totales. 15 sobre 36. Esto, si simplificamos la fracción, nos daría 5 doceavos, sacando terceras, ¿no? Y escribiéndola en porcentaje, aproximadamente la probabilidad nos daría aproximadamente 41.7%.
sería la probabilidad de que la suma de las caras de los dados se encuentre entre 7 y 9, inclusive, ¿no? Veamos un segundo ejemplo. Para un inventario se asignan códigos numéricos de productos de 4 cifras, ¿sí?, a cada artículo existente en una bodega. Suponiendo que todos los números son agotados en la numeración y se escogiera un artículo al azar, determina la probabilidad de que los dos últimos dígitos asignados a este artículo sean pares. Entonces, primero vamos a analizar el número total de códigos. Como hablamos de códigos de 4 cifras, sí podemos considerar al 0 como primer dígito. Y sabemos que disponemos de 10 dígitos, ¿no? Entonces, 10 dígitos. También sabemos que no existe restricción. Esto implica que se pueden repetir los dígitos. Entonces, tenemos 10 en el segundo casillero, 10 en el tercer casillero y 10 en el cuarto casillero. Si observamos por el principio de la multiplicación, se podrían realizar 10.000 códigos. Ahora bien, vamos a analizar la parte que nos solicitan con respecto a los códigos. Dice número de códigos posible con los dos últimos dígitos pares. Entonces, sabemos el primer elemento, para el primer elemento del código hay 10 posibilidades, en el segundo hay 10, y sabemos que son 5 dígitos pares, 2, 4, 6, 8 y el 0. Entonces tenemos 5, y como los dígitos se pueden repetir en estos códigos, tendríamos este producto, ¿no? Entonces, por el principio de la multiplicación, aquí tendríamos 2500. Estos son los casos favorables. Entonces, este será mi numerador por la regla de Laplace sobre el número de casos totales, 10.000. Por lo tanto, al dividir esta expresión nos da 0.25. Por tanto, la probabilidad es del 25% para el literal A. Vamos a analizar el literal B. La probabilidad de que los dígitos asignados a dicho artículo sean diferentes. Ya sabemos que el número de casos totales es 10.000. Ahora bien, si me dicen que los dígitos son diferentes, entonces aquí en el primer dígito pueden estar los 10. En el segundo quedan 9 porque no se pueden repetir. Si aquí me quedó, ya de aquí por ejemplo, salió el 5. Entonces acá yo no puedo ir. Por esa razón está el 9 aquí, ¿no? 9 elementos. Asimismo para el tercer y cuarto elemento. Por el principio de la multiplicación, entonces aquí nos daría 5040, que sería el caso favorable, el número de casos favorables, ¿no? Entonces, al dividir nos quedaría 0.504. Por tanto, la probabilidad de este evento sería 50.4%. Ahora dice la probabilidad de que los dígitos asignados a dicho artículo sean impares. Entonces sabemos que existen 5 dígitos impares. Entonces para el primer elemento hay 5, en el segundo hay 5 y así consecutivamente con cada uno de los otros espacios. Por el principio de la multiplicación nos da 625. Entonces el número de casos favorables es 625. Sobre el número de casos totales, que sería 10.000. Al dividir nos daría 0.0625 y por tanto en porcentaje la probabilidad es igual a 6.25%. Entonces es importante para la probabilidad clásica tener en cuenta la regla de Laplace, que es el cociente entre el número de casos favorables de un evento sobre el número total de casos posibles. Este número de casos posibles está relacionado a nuestro espacio muestral. También es importante reconocer que dentro de los problemas de probabilidad también podemos usar el principio de la multiplicación o las técnicas de conteo que se ha explicado en videos anteriores. Les agradezco su atención. Muchas gracias.